Llevo 5 años casada, y pensé que conocía cada detalle de la vida del hombre que duerme a mi lado cada noche. Qué equivocada estaba. Esta es la historia de cómo una sola frase, dicha casualmente durante una cena corporativa, destruyó mi matrimonio y, paradójicamente, me liberó de una prisión cuyas rejas no podía ver hasta que fue demasiado tarde. Todo comenzó un viernes por la tarde, cuando Rodrigo llegó a casa más temprano de lo habitual. El sol todavía brillaba a través de las ventanas de nuestra sala, creando patrones dorados sobre el piso de madera que habíamos elegido juntos durante la remodelación del año anterior. Yo estaba en la cocina, preparando café, todavía vestida con mi ropa de trabajo, una blusa color crema y pantalones grises que me hacían sentir profesional pero cómoda. Trabajaba como analista de marketing en una firma mediana del centro de la ciudad, un trabajo que me gustaba pero que nunca me había apasionado completamente. Rodrigo, por su parte, era gerente comercial en una empresa de tecnología que había experimentado un crecimiento explosivo en los últimos 3 años. Lo escuché antes de verlo. El sonido característico de sus llaves cayendo en el plato de cerámica junto a la puerta, el suspiro suave que siempre hacía al quitarse los zapatos, el crujido familiar de sus pasos sobre el piso. Cuando entró a la cocina, llevaba una botella de vino en una mano y esa sonrisa particular que reservaba para cuando tenía buenas noticias. Era una sonrisa que conocía bien, que había visto en innumerables ocasiones a lo largo de nuestros años juntos, cuando consiguió su primer ascenso, cuando cerraba una venta importante, cuando encontraba algo que sabía que me haría feliz. Amor, tengo algo que contarte, dijo, dejando el vino sobre la encimera de granito que habíamos instalado después de meses de ahorro. Se acercó y me besó en la frente, un gesto tan familiar y rutinario que ni siquiera lo pensé. La empresa está organizando una cena de gala el próximo sábado. Es un evento grande, van a estar todos los ejecutivos de alto nivel, los socios principales, incluso algunos inversionistas internacionales. Y quiero que me acompañes. Me quedé tan sorprendida que casi dejé caer la taza de café que estaba sosteniendo. Durante 5 años de matrimonio, Rodrigo nunca me había invitado a un evento corporativo. Nunca. Cada vez que había fiestas de la empresa, cenas de fin de año, celebraciones de logros, él iba solo. Siempre con la misma explicación, eran eventos aburridos, llenos de conversaciones de negocios que no me interesarían, que prefería mantener su vida laboral completamente separada de nuestra vida personal. Y yo, confiada y quizás un poco ingenua, había aceptado esa explicación sin cuestionarla demasiado. Después de todo, yo tampoco lo invitaba a todos mis eventos de trabajo. Parecía un arreglo justo, equilibrado, maduro. ¿Estás seguro?, pregunté, girándome para mirarlo directamente a los ojos. Esos ojos marrones que había contemplado miles de veces, que creía poder leer como un libro abierto. Pensé que no te gustaba mezclar el trabajo con lo personal. Siempre has dicho que son mundos que prefieres mantener separados. Él se sirvió una copa de vino, evitando mi mirada por un momento. Ahora, en retrospectiva, ese pequeño gesto debería haberme alertado. Pero en ese momento solo lo vi como nerviosismo natural. Esta vez es diferente, respondió finalmente, tomando un sorbo largo de vino antes de continuar. Es una celebración muy importante. Cerramos contratos millonarios este año, superamos todas las proyecciones de crecimiento. El director ejecutivo quiere que sea un evento memorable, y ha pedido específicamente que todos los gerentes y ejecutivos lleven a sus parejas. Será elegante, con cena formal de varios platos, música en vivo, discursos, todo muy profesional pero también personal. Además, agregó con una sonrisa que ahora se era forzada, quiero presumirte un poco. Mis colegas siempre hablan de sus esposas, comparten fotos, cuentan anécdotas. Y yo nunca tengo nada que compartir porque nunca te llevo a ningún lado. Algunos incluso han bromeado preguntando si realmente estoy casado o si eres un invento mío. Reí ante el comentario, sintiéndome halagada y emocionada por la perspectiva de finalmente conocer a todas esas personas de las que Rodrigo hablaba constantemente. Nombres que había escuchado 1000 veces durante las cenas: Eduardo, su jefe directo; Patricia, la esposa de Eduardo que aparentemente organizaba los mejores eventos sociales; Carmen y Sofía. Esposas de otros colegas que según Rodrigo formaban un grupo muy unido. Eran como personajes de una serie que yo escuchaba pero nunca veía. Claro que iré, dije, abrazándolo con entusiasmo genuino. Será divertido finalmente ponerles cara a todos esos nombres. Y conocer ese mundo tuyo del que tanto hablas pero que nunca me has dejado ver.
Algo cruzó por su rostro en ese momento. Algo que no pude identificar completamente pero que me produjo un leve escalofrío. ¿Era aprensión? ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? Pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Él simplemente me apretó más fuerte en el abrazo y murmuró algo sobre estar emocionado de que finalmente conociera a todos. La semana siguiente fue extraña de maneras que no pude articular completamente hasta mucho después. Rodrigo estaba diferente. Más atento que de costumbre, casi excesivamente. Me llevó de compras el miércoles por la noche a esos almacenes exclusivos del centro donde normalmente nunca íbamos porque los precios nos parecían ridículos. Insistió en que eligiera el vestido más elegante que encontrara, sin importar el costo. Terminamos comprando un vestido azul marino de diseñador, con un corte que favorecía mi figura sin ser demasiado revelador, sofisticado y apropiado para el evento pero también hermoso. Me hizo sentir especial, valorada, como si fuera la joya que él quería mostrar al mundo. El jueves me hizo una cita en el mejor salón de belleza de la ciudad, un lugar donde normalmente solo iba para ocasiones muy especiales. El viernes por la noche, mientras cenábamos en nuestra sala, me preguntó por 10ª vez si estaba emocionada por el evento. Cada pregunta venía acompañada de esa misma expresión que no podía descifrar. Una mezcla de anticipación y ansiedad que atribuía que simplemente le importaba mucho causar una buena impresión con su esposa presente. ¿Por qué estás tan nervioso?, le pregunté en un momento, tocando su mano sobre la mesa. Es solo una cena. He ido a eventos elegantes antes. No voy a avergonzarte, si eso es lo que te preocupa. No es eso, respondió rápidamente. Demasiado rápido. Solo quiero que todo salga perfecto. Esta noche es importante para mí. Para nosotros. Para nuestro futuro. No entendí qué quería decir con eso, pero no presioné. Pensé que quizás estaba considerado para un ascenso y quería que yo causara una buena impresión en las personas adecuadas. O quizás simplemente estaba orgulloso de su esposa y quería compartir ese orgullo con sus colegas después de años de mantener nuestros mundos separados. El sábado llegó con un cielo despejado y una temperatura perfecta. Pasé toda la tarde arreglándome, tomándome mi tiempo con cada detalle. El vestido me quedaba perfecto, como si hubiera sido diseñado específicamente para mi cuerpo. Me maquillé con cuidado, optando por un look elegante pero natural. Mi cabello, que normalmente llevaba recogido en un moño simple para el trabajo, lo dejé suelto en ondas suaves que caían sobre mis hombros. Cuando me miré en el espejo del dormitorio, apenas me reconocí. Me veía sofisticada, segura, hermosa. Una versión de mí misma que raramente veía pero que me gustaba. Rodrigo entró al dormitorio mientras yo estaba poniéndome los aretes, los de perlas que me había regalado en nuestro 3er aniversario. Se detuvo en la puerta, observándome en silencio durante tanto tiempo que finalmente me volví para mirarlo. ¿Qué pasa? ¿Me veo mal? No, dijo con voz extraña, casi quebrada. Te ves absolutamente hermosa. Demasiado hermosa. Me reí, interpretándolo como un cumplido exagerado. ¿Se puede ser demasiado hermosa para una cena de gala? Él no respondió, simplemente se acercó y me abrazó. Fue un abrazo largo, intenso, del tipo que normalmente reservamos para despedidas en el aeropuerto o reencuentros después de viajes largos. Un abrazo que se sentía como un adiós. ¿Estás seguro de que estás bien?, pregunté, apartándome para mirarlo a la cara. Estás actuando muy extraño. Estoy bien, mintió. Ahora sé que mintió. En ese momento, le creí. Solo estoy nervioso. Vamos, no queremos llegar tarde. El evento se celebraba en el Hotel Continental, un edificio histórico de 5 estrellas en el corazón del distrito financiero. Habíamos pasado frente a él miles de veces, admirando su arquitectura clásica, sus puertas imponentes, el servicio de valet parking donde autos de lujo llegaban y partían constantemente. Pero nunca habíamos entrado. Esta noche, éramos nosotros quienes entregábamos nuestras llaves al valet, nosotros quienes subíamos los escalones de mármol hacia las puertas doradas. El salón de banquetes estaba en el 3er piso. Cuando salimos del elevador y las puertas del salón se abrieron, me quedé sin aliento. Era espectacular. Techos altísimos con lámparas de cristal que parecían cascadas de luz, columnas de mármol que sostenían arcos elegantes, ventanas enormes que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad iluminada. Las mesas estaban dispuestas en círculos perfectos.
Cada una cubierta con manteles blancos inmaculados y decorada con centros de mesa elaborados de flores exóticas que no podía nombrar pero que emanaban un perfume delicado. Una orquesta de cámara tocaba música clásica suave en un rincón, y meseros vestidos con trajes negros impecables circulaban con bandejas de champaña y canapés. Había fácilmente 200 personas en el salón, todas vestidas con elegancia, los hombres con trajes oscuros que gritaban dinero y poder, las mujeres con vestidos de diseñador y joyas que brillaban bajo las luces de cristal. El murmullo de conversaciones sofisticadas llenaba el aire, interrumpido ocasionalmente por risas corteses y el tintineo de copas al chocar en brindis. Rodrigo me tomó de la mano, y su palma estaba sudorosa. Ahora entiendo por qué. Comenzamos a caminar por el salón, y fue entonces cuando empecé a notar las miradas. No eran miradas casuales. Eran miradas intensas, sorprendidas, algunas incluso alarmadas. Cabezas que se volvían cuando pasábamos, conversaciones que se detenían abruptamente, susurros que comenzaban en cuanto creían que estábamos fuera del alcance del oído. Una mujer mayor, vestida con un traje sastre color vino que probablemente costaba más que mi salario mensual, nos observó pasar con las cejas levantadas hasta casi desaparecer en su línea del cabello. Luego se inclinó hacia su acompañante y susurró algo urgentemente. Él también nos miró, con expresión de shock mal disimulado. ¿Por qué todos nos están mirando así?, le susurré a Rodrigo, empezando a sentir una incomodidad creciente en mi estómago. Probablemente porque te ves increíble, respondió, pero su voz carecía de convicción. O simplemente tienen curiosidad. No suelen ver caras nuevas en estos eventos. Quise creerle. Realmente quise creerle. Pero había algo en el ambiente, una tensión palpable que no podía ignorar completamente. Finalmente llegamos a nuestra mesa asignada. Éramos 8 personas en total. Reconocí algunos nombres de las tarjetas del lugar antes de que llegaran los demás. Eduardo Martínez y Patricia Martínez, los jefes de Rodrigo, Carmen Ruiz y su esposo Javier, Sofía Torres y su esposo Miguel. Y nosotros, Rodrigo y yo, completando el grupo. Eduardo y Patricia llegaron primero. Eduardo era un hombre de unos 55 años, con cabello gris perfectamente peinado hacia atrás y una barriga que sugería demasiadas cenas de negocios. Patricia era más joven que él, quizás por 10 años, con cabello rubio que claramente no era natural pero que le quedaba bien, y un vestido negro elegante que probablemente había sido seleccionado por un estilista personal. Cuando nos vieron, ambos se detuvieron en seco. Eduardo parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Patricia, por su parte, me observó de arriba abajo con una expresión que no pude descifrar pero que definitivamente no era de bienvenida cálida. Eduardo, Patricia, ella es mi esposa, dijo Rodrigo, y noté que su voz temblaba ligeramente. Esta es la primera vez que viene a un evento de la empresa. Ya veo, dijo Patricia lentamente, extendiendo su mano para estrechar la mía. Su apretón fue firme, casi agresivo. Así que tú eres ella. Qué interesante finalmente conocerte. El placer es mío, respondí, desconcertada por su tono pero tratando de mantener una actitud educada. Rodrigo me ha contado mucho sobre ustedes. Es un honor finalmente ponerles cara a todos esos nombres que escucho constantemente. ¿En serio?, preguntó Patricia, y había un filo en su voz que me puso inmediatamente en guardia. Qué curioso, porque Rodrigo nunca nos había mencionado que estaba casado. De hecho, durante años hemos asumido que estaba soltero. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Rodrigo se aclaró la garganta ruidosamente. Claro que sí, Patricia. Les he hablado de mi esposa muchas veces. Quizás no prestaste atención o lo olvidaste. Quizás, respondió ella, pero el sarcasmo en su tono era inconfundible. Mi memoria debe estar fallándome en mi vejez. Carmen y Sofía llegaron poco después con sus respectivos esposos. Sus reacciones fueron similares: sorpresa inicial, miradas rápidas intercambiadas con Patricia, sonrisas forzadas cuando Rodrigo hizo las presentaciones. Cada interacción se sentía incómoda, cargada de significados ocultos que yo no podía desentrañar pero que definitivamente estaban allí. Nos sentamos en nuestros lugares asignados. Yo quedé entre Rodrigo y Sofía. Carmen estaba frente a mí, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, ella apartaba la vista rápidamente, como si estuviera incómoda o avergonzada. El ambiente en nuestra mesa era tenso, nada como la celebración alegre que había imaginado.
La cena comenzó poco después. Los meseros trajeron el primer plato, una ensalada gourmet con ingredientes que no podía identificar pero que sabían deliciosos. La conversación en la mesa giró principalmente en torno a temas laborales, proyectos recientes, clientes difíciles, metas para el próximo trimestre, chismes de oficina sobre personas que yo no conocía. Yo trataba de participar cuando podía, haciendo preguntas educadas, mostrando interés genuino. Pero me sentía como una extraña, una intrusa en un mundo que había existido perfectamente bien sin mí. Patricia dominaba la conversación, como aparentemente siempre hacía. Hablaba con la confianza de alguien acostumbrado a ser el centro de atención, con anécdotas sobre sus viajes recientes a Europa, sus hijos exitosos, las remodelaciones extravagantes de su casa de campo. Las otras esposas participaban cuando se les daba la oportunidad, asintiendo en los momentos apropiados, riendo en los lugares correctos. Durante el plato principal, un filete de res que se deshacía en la boca acompañado de una salsa de vino tinto compleja, Patricia comenzó a hablar sobre sus hijos. Tenía 3, todos ya adultos y establecidos en carreras impresionantes. Su hijo mayor era abogado corporativo en una firma internacional. Su hija del medio trabajaba en banca de inversión. Y su hija menor acababa de graduarse de medicina de una universidad prestigiosa. Los niños crecen tan rápido, dijo con un suspiro nostálgico. Parece que fue ayer cuando los llevaba a la escuela primaria, y ahora todos tienen sus propias vidas, sus propias carreras. Algunos incluso me han dado nietos ya. Las otras esposas compartieron también historias sobre sus familias. Carmen tenía 2 hijos adolescentes que aparentemente la mantenían constantemente preocupada con sus actividades escolares y sociales. Sofía tenía un hijo de 8 años que era prodigio en piano y estaba considerando mandarlo a una escuela especializada en artes. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Entonces Patricia se volvió hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Y ustedes? ¿Tienen hijos? ¿Planean tenerlos pronto? Antes de que pudiera responder, Rodrigo intervino rápidamente. Demasiado rápido. Todavía no es el momento adecuado. Ambos estamos muy enfocados en nuestras carreras en este momento. Quizás en unos años, cuando las cosas se estabilicen más. Qué sensato, comentó Patricia, pero nuevamente ese tono. Ese matiz que sugería que sabía algo que yo no sabía, que había alguna broma interna de la que yo no formaba parte. Es importante planificar estas cosas cuidadosamente. Los niños son una responsabilidad enorme, después de todo. Y algunas personas ya tienen suficientes responsabilidades sin añadir más. No entendía a qué se refería con ese último comentario, pero el silencio incómodo que siguió sugería que todos los demás en la mesa sí lo entendían. La conversación continuó, moviéndose de un tema a otro, pero yo había comenzado a sentir una creciente sensación de malestar en mi estómago. No era nada concreto, nada que pudiera señalar y decir esto está mal. Solo una intuición, un sexto sentido que me decía que había algo fundamentalmente equivocado en esta situación. Las miradas furtivas que se intercambiaban cuando pensaban que yo no estaba viendo. Los silencios súbitos cuando yo hacía una pregunta. La forma en que Rodrigo evitaba mi mirada cada vez con más frecuencia. Entonces llegó el postre. Un elaborado parfait de chocolate con frambuesas frescas y una decoración comestible de oro que brillaba bajo las luces de cristal. Mientras los meseros servían, el director ejecutivo de la empresa se levantó para dar un discurso. Era un hombre alto, de unos 60 años, con presencia imponente y voz profunda que llenaba el salón sin necesidad de micrófono. Habló sobre el año exitoso que la empresa había tenido, sobre los contratos millonarios cerrados, sobre el crecimiento exponencial que habían experimentado. Reconoció logros individuales, llamando a varios empleados por nombre y pidiendo que se pusieran de pie para recibir aplausos. Rodrigo fue mencionado entre ellos, reconocido por cerrar el contrato más grande del año. Me sentí orgullosa viéndolo de pie, sonriendo humildemente mientras todos aplaudían. Y quiero agradecer especialmente a todas las parejas que nos acompañan esta noche, continuó el director. Detrás de cada profesional exitoso hay una pareja que lo apoya, que entiende las largas horas, los viajes frecuentes, las presiones del trabajo. Ustedes son tan importantes para nuestro éxito como lo son nuestros empleados. Así que un brindis, para todas las esposas y esposos aquí presentes. Salud.
Todos levantamos nuestras copas y brindamos. El tintineo de cientos de copas chocando llenó el salón. Pero cuando miré alrededor de nuestra mesa, noté que Patricia, Carmen y Sofía intercambiaban miradas significativas mientras brindaban. Miradas cargadas de algo que no podía identificar pero que me producía escalofríos. Cuando el director terminó su discurso, la orquesta comenzó a tocar música más animada. Algunas parejas se levantaron para bailar en el espacio que habían preparado como pista de baile. Otras permanecieron en sus mesas, conversando más relajadamente ahora que la parte formal del evento había concluido. El alcohol fluía más libremente, las risas se volvían más fuertes, la atmósfera en general se había relajado. Rodrigo se excusó para ir al baño. Tan pronto como se alejó de la mesa, sentí el cambio en el ambiente. Las tres mujeres se inclinaron ligeramente hacia adelante, como si hubieran estado esperando este momento de privacidad. Entonces, comenzó Patricia, su dicción ligeramente afectada por las múltiples copas de vino que había consumido durante la cena. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 5 años, respondí, sin saber hacia dónde iba esta conversación pero sintiendo instintivamente que no sería agradable. 5 años, repitió Patricia, como si estuviera probando las palabras. ¿Y en esos 5 años, esta es la primera vez que vienes a un evento de la empresa? Sí. Rodrigo siempre prefirió mantener su vida laboral separada de nuestra vida personal. Pero esta vez insistió en que lo acompañara. Las tres mujeres intercambiaron miradas nuevamente. Fue Carmen quien habló esta vez, su voz más suave que la de Patricia pero igualmente cargada de significado. ¿Y nunca te pareció extraño? Quiero decir, la mayoría de las parejas asisten a estos eventos juntas. Es algo normal, esperado. ¿Nunca cuestionaste por qué él nunca te invitaba? Confiaba en él, dije simplemente, aunque ahora esas palabras sonaban ingenuas incluso para mí. Pensé que tenía buenas razones. Oh, tenía razones, murmuró Sofía, y había algo en su tono que me hizo sentir náuseas. Patricia tomó otro largo sorbo de vino antes de continuar. Estaba claramente ebria ahora, sus filtros sociales disolviéndose con cada copa. Mira, querida, dijo, inclinándose hacia mí conspiratorialmente, no quiero ser quien te diga esto, pero alguien tiene que hacerlo. Mejor que lo sepas de nosotras que enterarte de otra manera peor. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Saber qué? Pero antes de que pudiera responder, Patricia se distrajo. Miró hacia el otro lado del salón, donde un hombre solitario estaba sentado en otra mesa, bebiendo whisky y mirando su teléfono. Miren allá, dijo Patricia con una risa ligeramente ebria, señalando hacia él. Ese es Javier del Departamento de Finanzas. Vino solo esta noche otra vez. ¿Su esposa no pudo venir?, preguntó Carmen, siguiendo su mirada. Aparentemente no. Aunque entre nosotras, Patricia bajó la voz pero no lo suficiente, su esposa ni siquiera sabe que está aquí. Probablemente piensa que está en un viaje de negocios o trabajando tarde en la oficina. Como siempre. Las tres mujeres estallaron en risas, como si esto fuera el chiste más divertido que habían escuchado. Reí también, por cortesía, aunque no entendía completamente el humor. Pero entonces Patricia continuó, y el mundo dejó de girar. Es como con Rodrigo, dijo, todavía riendo, aparentemente sin darse cuenta del impacto de sus palabras. Su esposa tampoco sabe que está aquí. O bueno, no sabía. Supongo que ahora sí sabe, porque aquí estamos. El ruido del salón se desvaneció. Las risas, la música, las conversaciones, todo se convirtió en un zumbido distante. Era como estar bajo el agua, viendo bocas moverse pero sin poder procesar los sonidos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la mesa podrían oírlo. El mundo se redujo a esa única frase, repitiéndose una y otra vez en mi mente como un disco rayado. Su esposa tampoco sabe que está aquí. Pero yo era su esposa. Yo estaba aquí. De quien estaba hablando Carmen pareció darse cuenta de lo que Patricia acababa de decir. Su rostro palideció y le dio un codazo discreto a Patricia. Cuidado con lo que dices, susurró urgentemente. Pero Patricia, demasiado ebria para captar la sutileza o tal vez simplemente sin importarle ya, agitó la mano despreocupadamente. Oh, relájate. Aquí todos somos adultos. Además, es un secreto a voces en la oficina. Todo el mundo lo sabe. No hay razón para seguir fingiendo. Mi voz salió más firme de lo que esperaba,
cortando a través de la niebla de SOP que empezaba a envolverme. ¿De qué están hablando? Yo soy la esposa de Rodrigo. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Patricia parpadeó lentamente, como si estuviera procesando información compleja. Carmen y Sofía intercambiaron miradas de pánico puro. El color abandonó sus rostros. Sofía incluso se llevó una mano a la boca, como si quisiera retractarse de todas las conversaciones que habían tenido esa noche. Dios mío, susurró Carmen. No lo sabías. Realmente no lo sabías. Saber qué, exigí, y mi voz sonó histérica incluso para mí. ¿De qué demonios están hablando? Patricia me miró con una mezcla de horror y lástima que me hizo querer desaparecer. Cuando habló, su voz había perdido toda su confianza anterior, reemplazada por una sobriedad repentina que solo el shock puede traer. Nosotras pensamos que tú sabías, dijo lentamente. Pensamos que era un arreglo, ya sabes. Algo moderno. Muchas parejas tienen acuerdos abiertos hoy en día, relaciones no tradicionales. Nunca, ni por un segundo, imaginamos que tú no lo supieras. Saber que, repetí, sintiendo lágrimas ardientes comenzar a formarse en mis ojos. Por favor, dígame qué se supone que debo saber. Sofía fue quien finalmente lo dijo, su voz apenas un susurro. Rodrigo tiene otra vida. Otra casa. Otra mujer que él presenta como su esposa en todos los eventos de la empresa. Ha sido así durante años. Todos en la oficina lo saben. Pensábamos que todos lo sabían y que simplemente era su forma de vivir. Las palabras me golpearon como puños físicos. Otra vida. Otra casa. Otra mujer. Cada frase era como un ladrillo más cayendo sobre mi pecho, aplastándome, destruyendo todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida, mi matrimonio, mi realidad. Están mintiendo, dije, pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, sabía que no era verdad. Todo comenzaba a tener un sentido horrible y perfecto. Los viajes de negocios frecuentes que duraban días. Las noches en que llegaba a casa pasada la medianoche, oliendo a perfume que no era el mío. Los fines de semana que tenía que trabajar. Su insistencia obsesiva en mantener nuestras vidas profesionales completamente separadas. Su reticencia a invitarme a cualquier evento de la empresa durante 5 años completos. Los espacios en blanco en su calendario que nunca cuestioné porque confiaba en él ciegamente. Todo encajaba. Cada pieza del rompecabezas que había estado ignorando o racionalizando durante años de repente se acomodaba en un patrón claro y devastador. Lo siento mucho, susurró Patricia, y esta vez su arrepentimiento parecía genuino. Lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos también. Realmente pensé que sabías. Pensé que habías aceptado esa situación, que habían llegado a algún tipo de acuerdo. Nunca habría dicho nada si hubiera sabido que estabas en la oscuridad. Me levanté de la mesa tan abruptamente que mi silla casi se vuelca. El ruido atrajo miradas de las mesas cercanas, pero ya no me importaba. Necesitaba salir de allí. Necesitaba aire. Necesitaba estar lejos de esas miradas compasivas que me hacían sentir como la idiota más grande del universo. ¿Dónde?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. Mi voz sonaba extraña, distante, como si viniera de otra persona. ¿Dónde está esa otra casa? ¿Dónde vive con ella? Las 3 mujeres se miraron entre sí, claramente debatiendo si deberían decirme o no. Finalmente, Sofía sacó su teléfono con dedos temblorosos. Escribió algo y me mostró la pantalla. Una dirección. Una dirección en un barrio residencial al otro lado de la ciudad que yo conocía vagamente. Un barrio bonito, de clase media alta, con casas grandes y jardines bien cuidados. Deberías esperar, dijo Carmen, claramente preocupada por mi estado. Habla con Rodrigo primero. Esto podría ser un malentendido, oh. Un malentendido, repetí, y mi voz sonó histérica. ¿Ustedes la han visto? ¿A esa otra mujer? ¿Saben quién es? Intercambiaron miradas nuevamente. Patricia asintió lentamente, como si estuviera tomando una decisión difícil. La hemos visto muchas veces. En todas las fiestas de la empresa del año pasado. Y del año anterior.
Y probablemente durante más tiempo que eso. Siempre viene con Rodrigo. Es joven, probablemente de mediados de 20. Bonita. Cabello largo y oscuro. Sonrisa dulce. Se presenta como su esposa. Actúa como su esposa. Todos asumíamos que ella era su pareja principal y que tú eras, no sé, su otra relación. Nunca imaginamos que hubiera una esposa real, legal, que no sabía nada de todo esto. La habitación comenzó a girar. Me aferré al respaldo de mi silla, tratando de mantener el equilibrio, tratando de mantener algún control sobre mi cuerpo que quería colapsar. Otra mujer. En las fiestas de la empresa. Presentándose como su esposa. Durante años. Mientras yo estaba en casa, esperándolo, confiando en él, viviendo una vida que ahora entendía era completamente falsa. Vi a Rodrigo regresando del baño. Caminaba casualmente, todavía ajeno al hecho de que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de derrumbarse. Cuando me vio de pie, con esa expresión en mi rostro, su sonrisa vaciló. Sus pasos se hicieron más lentos. Pudo leer algo en mi postura rígida, en la forma en que las otras mujeres apartaban la mirada avergonzadas, en las lágrimas que ahora rodaban libremente por mis mejillas. ¿Qué está pasando?, preguntó, acercándose con lo que pretendía ser preocupación pero que ahora podía ver claramente como miedo. ¿Estás bien? No dije nada. No había palabras. Simplemente lo miré, realmente lo miré, quizás por primera vez en años. Y vi a un extraño. Vi a un mentiroso. Vi a un cobarde que había construido una vida doble, que había jugado con dos mujeres como si fueran piezas en un tablero de ajedrez, que había pensado que podría salirse con la suya indefinidamente. Con manos que temblaban incontrolablemente, me quité mi anillo de matrimonio. Ese círculo de oro blanco que había usado con tanto orgullo durante 5 años, ese símbolo de compromiso y amor que ahora entendía no significaba nada. Lo dejé sobre mi servilleta de tela blanca, sobre los restos de mi postre que nunca terminaría. El pequeño sonido metálico del oro golpeando contra la mesa fue ensordecedor en el silencio que se había formado alrededor de nosotros. Pregúntale a Patricia que me acaba de contar, dije con una voz que no reconocí como mía. Estaba demasiado calmada, demasiado controlada, como si hubiera pasado al otro lado del dolor donde las emociones ya no pueden tocarte. O mejor aún, no lo hagas. Ahorra tu aliento. No quiero escuchar más mentiras. Vete a tu otra casa. Con tu otra esposa. Con tu otra vida. La que aparentemente todos conocen excepto yo. Y que tengas una muy buena vida. Di media vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Cada paso requería un esfuerzo monumental. Mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo. Podía sentir cientos de ojos sobre mí, escuchar el susurro de conversaciones que comenzaban, el escándalo que acababa de crear. Pero ya no me importaba. Mi reputación, mi dignidad, mi vida tal como la conocía, ya estaban destruidas de todos modos. Escuché a Rodrigo llamándome. Sus pasos apresurados siguiéndome. Su voz desesperada gritando mi nombre. Espera. Por favor, déjame explicarte. No es lo que piensas. Pero no me detuve. No me volteé. Porque sabía que nada de lo que pudiera decir cambiaría lo que acababa de descubrir. 5 años de matrimonio, 5 años de mi vida, habían sido una mentira completa y elaborada. Y yo no tenía intención de escuchar más mentiras, no esa noche ni nunca más. Salí del hotel y el aire frío de la noche me golpeó como un balde de agua helada. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi teléfono para pedir un taxi. Lágrimas corrían libremente ahora, arrastrando mi maquillaje cuidadosamente aplicado, dejando rastros negros sobre mis mejillas. Pero me las limpié furiosamente. No lloraría. No todavía. Primero necesitaba ver. Necesitaba saber. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que todos los demás parecían saber. Le di al conductor del taxi la dirección que Sofía me había mostrado. Él me miró por el espejo retrovisor, claramente notando mi estado emocional, el maquillaje corrido, el temblor en mi voz. Pero no hizo preguntas, por lo cual estuve agradecida. Solo asintió y comenzó a conducir. El viaje duró 25 minutos que se sintieron como una eternidad. Me quedé mirando por la ventana,
viendo pasar las luces de la ciudad, los edificios iluminados, las personas en las calles viviendo sus vidas normales, ajenas al hecho de que mi mundo se había desmoronado completamente en el espacio de 30 minutos. Finalmente llegamos a la dirección. Era exactamente como había imaginado, una calle tranquila en un barrio residencial elegante. Casas de 2 pisos con jardines frontales cuidados, autos lujosos estacionados en entradas pavimentadas, árboles grandes que proporcionaban sombra durante el día. Todo se veía perfecto, normal, como un set de películas sobre familias felices suburbanas. La casa que correspondía a la dirección era particularmente hermosa. Fachada de ladrillo rojizo con detalles blancos, ventanas amplias con cortinas elegantes, un jardín frontal meticulosamente cuidado con flores de colores brillantes incluso en esta época del año. Había luces encendidas en la planta baja, y pude ver sombras moviéndose detrás de las cortinas parcialmente cerradas. Le pedí al conductor que esperara. Él asintió, probablemente acostumbrado a situaciones extrañas en su línea de trabajo. Me acerqué a la casa con pasos vacilantes. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría desmayarme. Parte de mí quería dar la vuelta, subir de nuevo al taxi, ir a casa y pretender que nada de esto estaba pasando. Pero la otra parte, la parte que necesitaba la verdad sin importar cuánto doliera, me impulsó hacia adelante. Había una ventana grande en el frente de la casa, parcialmente oculta por un árbol pero aún visible desde la calle. Me acerqué lentamente, escondiéndome parcialmente detrás del árbol. A través de la ventana, cuyas cortinas no estaban completamente cerradas, pude ver el interior. Era una sala de estar hermosa. Muebles modernos que gritaban buen gusto y dinero. Una televisión enorme en la pared. Cuadros elegantes. Plantas decorativas en las esquinas. Y allí, sentada en un sofá de cuero color crema, estaba ella. La otra mujer. Era exactamente como Patricia la había descrito. Joven, probablemente de 25 o 26 años. Cabello largo y oscuro que le caía en ondas suaves sobre los hombros. Bonita de una manera natural y sin esfuerzo que me hizo sentir vieja y gastada en comparación. Estaba vestida casualmente, con jeans y una sudadera cómoda, acurrucada con una manta, viendo la televisión completamente ajena al drama que se desarrollaba a metros de distancia. Me quedé allí, congelada, mirando esta escena doméstica que debería haberme pertenecido solo a mí. Esta casa, esta vida, esta versión de Rodrigo que yo no conocía. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Desde antes de casarnos? ¿Desde el principio de nuestra relación? ¿Cuántas mentiras había acumulado durante años? Entonces la puerta principal de la casa se abrió y mi corazón se detuvo. Un niño pequeño salió corriendo hacia el jardín, riendo con esa risa sin inhibiciones que solo tienen los niños. Tenía quizás 3 o 4 años, con cabello oscuro y rizado. Llevaba un pijama con estampado de dinosaurios y sus pies descalzos apenas tocaban el césped húmedo. La mujer lo siguió, también riendo, diciéndole que era hora de entrar a dormir. Su voz era suave, maternal, llena de amor. Tomó al niño en brazos y él la abrazó, diciendo algo que no pude escuchar pero que claramente la hizo sonreír. Ella le besó la cabeza antes de llevarlo de vuelta adentro, cerrando la puerta detrás de ellos. Ese fue el momento en que todo se volvió insoportablemente, devastadoramente real. No solo había otra mujer. Había un niño. Rodrigo tenía un hijo. Un hijo que yo no conocía. Un hijo cuya existencia nunca me había mencionado. Una familia completa, secreta, paralela a la nuestra. Mientras yo esperaba en casa los fines de semana, él probablemente estaba aquí, jugando con su hijo, teniendo cenas familiares, viviendo la vida que yo pensaba que estábamos construyendo juntos. Retrocedí, tropezando con mis propios pies. El taxista, que había bajado del auto preocupado por mi larga ausencia, me sostuvo antes de que cayera al suelo. Señora, ¿está bien? ¿Necesita que llame a alguien? ¿A la policía? Lléveme a casa, susurré, mi voz quebrándose. Por favor, solo lléveme a casa. Durante el trayecto de regreso, finalmente me permití colapsar. Lloré como no había llorado desde que era niña. Lloré por los 5 años perdidos. Lloré por la ingenuidad que me había permitido creer en sus mentiras durante tanto tiempo. Lloré por la familia que pensé que teníamos y que resultó ser solo la mitad de su realidad. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó un vacío profundo y doloroso en mi pecho,
hasta que me sentí hueca, como una cáscara vacía de la persona que había sido hace apenas unas horas. Antes de continuar, quiero que hagas algo por mí. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, continuemos. Cuando llegué a nuestra casa, a esa casa que ya no sentía como mía sino como otro escenario más en la elaborada obra de teatro que era mi vida, encontré a Rodrigo esperándome en la sala. Había llegado antes que yo, probablemente conduciendo como loco para llegar primero. Estaba sentado en el borde del sofá con la cabeza entre las manos, todavía vestido con su traje elegante de la cena que ahora parecía haber sucedido hace años en lugar de hace apenas un par de horas. Gracias a Dios estás bien, dijo cuando me vio entrar, levantándose rápidamente. Estaba preocupadísimo. No respondías mis llamadas, no sabía dónde estabas. No tienes derecho a preocuparte por mí, respondí, mi voz sorprendentemente calmada considerando el caos emocional que sentía por dentro. De hecho, ya no tienes ningún derecho sobre mí. No después de esto. Déjame explicarte, dijo, acercándose pero deteniéndose cuando levanté una mano. Por favor, solo dame la oportunidad de explicarte. Las cosas no son como piensas. No son como pienso, repetí, y una risa amarga escapó de mis labios. Rodrigo, fui a esa dirección. Los vi. A ella. Al niño. Tu hijo. Así que no me insultes pretendiendo que haya alguna explicación inocente para esto. Su rostro se descompuso completamente cuando mencioné al niño. Cualquier esperanza que pudiera haber tenido de poder mentir sobre esto se evaporó. Sus hombros se hundieron, su rostro palideció, y por primera vez desde que lo conocía, lo vi completamente vulnerable, completamente derrotado. Siéntate, dije, señalando el sofá. Vas a contarme todo. Toda la verdad. Cada detalle. Se lo debes a los 5 años que pasé contigo creyendo en una mentira. Se sentó pesadamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Yo me quedé de pie, de brazos cruzados, esperando. El reloj en la pared marcaba cada segundo que pasaba con un tic-tac que de repente parecía ensordecedor en el silencio. Finalmente, comenzó a hablar. Y lo que me contó fue peor de lo que había imaginado, porque al menos la ignorancia te permite aferrarte a alguna esperanza de que quizás no sea tan malo. Pero la verdad completa y horrible, no deja espacio para la esperanza. Me contó que había conocido a Mariana, así se llamaba ella, cuando ambos tenían poco más de 20 años. Habían sido novios durante 4 años. Ella era su amor de juventud, su primera relación seria. Cuando ella quedó embarazada, Rodrigo entró en pánico. No estaba listo para ser padre. No estaba listo para esa responsabilidad. Tenía ambiciones profesionales, quería viajar, experimentar la vida. Un bebé no encajaba en esos planes. Entonces me conoció a mí en una conferencia de negocios, 6 meses después de que naciera su hijo. Le gustó que yo fuera diferente a Mariana. Independiente. Ambiciosa. Sin hijos. Sin presión por matrimonio inmediato o familia tradicional. Vio una oportunidad de tener 2 vidas, la familia tradicional con Mariana y su hijo en una casa bonita en los suburbios, y la pareja moderna y sin complicaciones conmigo. Pensé que podría manejarlo, dijo, con lágrimas rodando por sus mejillas. Pensé que podría mantener ambos mundos separados. Que podría ser un buen padre para mi hijo y al mismo tiempo construir una vida contigo. Que nadie saldría lastimado si nunca se cruzaban. Fue estúpido, lo sé. Fue egoísta e imperdonable. Pero en ese momento, parecía la única solución. La única solución, repetí, mi voz subiendo de volumen. ¿La única solución era mentirme? ¿Casarte conmigo sin decirme que ya tenías un hijo? ¿Construir toda una vida conmigo basada en mentiras? Iba a decírtelo, insistió, aunque ambos sabíamos que era mentira. Al principio. Pero luego pasó el tiempo y se volvió más difícil. Y luego nos comprometimos, y pensé que sería demasiado tarde, que te perderí si te lo contaba. Y después nos casamos, y ya había llegado demasiado lejos. No había vuelta atrás. Siempre hay vuelta atrás, dije fríamente. En cualquier momento de estos 5 años podrías haber elegido la honestidad. Podrías haberme dado la oportunidad de decidir si quería estar en esta situación.
pero en cambio, me quitaste esa elección. Me hiciste vivir una mentira. Lo siento, sollozó. Lo siento mucho. Si pudiera volver atrás. Y Mariana, interrumpí. ¿Ella sabe de mí? ¿O también le mentiste a ella? Su silencio lo dijo todo. Ella sabe, admitió finalmente. Siempre supo. Desde el principio. Le dije que necesitaba mi propio espacio, que no podíamos ser una pareja tradicional. Ella aceptó porque me amaba, porque quería que nuestro hijo tuviera un padre. Acordamos que yo tendría mi vida separada, pero que siempre estaría allí para ellos. Y lo he sido. He sido un buen padre. He estado presente. ¿A costa de qué?, pregunté. ¿A costa de mentirme a mí todos los días? ¿A costa de los fines de semana que supuestamente trabajabas pero que en realidad pasabas con ellos? ¿A costa de los viajes de negocios que nunca fueron viajes de negocios? No respondió. No tenía que hacerlo. La verdad era obvia. Y en el trabajo, continué, cada pregunta como un cuchillo que giraba. ¿Por qué todos en tu empresa conocen a Mariana pero no a mí? ¿Por qué ella iba a las fiestas de la empresa y yo no? Porque ella vive más cerca de la oficina, dijo débilmente. Porque era más fácil. Porque en el trabajo, con mis colegas, esa era la vida que había construido. Y contigo, aquí en casa, era diferente. Eran dos mundos completamente separados. Hasta esta noche, dije amargamente. Hasta que decidiste traerme y ambos mundos colapsaron uno contra el otro. ¿Por qué lo hiciste, Rodrigo? ¿Por qué esta vez decidiste invitarme? Estuviste feliz manteniéndome en la oscuridad durante 5 años. ¿Qué cambió? Él vaciló, y en ese momento supe que había algo más. Algo que todavía no me había contado. Mariana me dio un ultimátum, admitió finalmente. Hace 2 meses. Dijo que estaba cansada de esperar, de ser tu prioridad secundaria. Dijo que o yo elegía comprometerme completamente con ella y nuestro hijo, o ella se iría. Se mudaría a otra ciudad con nuestro hijo donde yo no los vería nunca más. Y elegiste, dije lentamente, entendiendo finalmente. Me invitaste a esa cena porque querías que descubriera la verdad. Querías que yo fuera quien terminara el matrimonio para que tú no tuvieras que hacerlo. Para que pudieras ser la víctima, el hombre cuya esposa lo dejó, en lugar del cobarde mentiroso que realmente eres. Su silencio confirmó mi teoría. Y de alguna manera, esa traición adicional, esa manipulación calculada, dolía tanto como todo lo demás. No solo me había mentido. Me había usado. Había planeado mi propia humillación pública como una forma conveniente de salir de este lío que él mismo había creado. Quiero que te vayas, dije, mi voz sorprendentemente firme. Ahora. Esta noche. Toma lo que necesites y vete. Vete con Mariana y tu hijo. Vete a esa vida que tanto quieres. Porque aquí ya no hay nada para ti. Podemos al menos hablar de esto con calma, intentó. Mañana, cuando ambos hayamos dormido y estemos menos emocionales. No, dije con finalidad. No hay nada más que hablar. Los papeles del divorcio llegarán pronto. Contrata un buen abogado. Vas a necesitarlo. Lo observé subir las escaleras hacia nuestro dormitorio. Lo escuché moverse por la habitación, abriendo y cerrando cajones, empacando una maleta. 15 minutos después, bajó con una bolsa de viaje, con los ojos rojos y la cara manchada de lágrimas. En la puerta, se detuvo una última vez. Para lo que valga, te amé. Te amo. Nada de esto fue para lastimarte. Pero me lastimaste, respondí. Y el amor sin honestidad no es amor. Es solo una mentira con un nombre bonito. Adiós, Rodrigo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, finalmente me permití colapsar. Me dejé caer en el sofá donde hace apenas horas él había estado sentado esperándome, y lloré. Lloré por la mujer ingenua que había sido. Lloré por los 5 años perdidos. Lloré por el futuro que había imaginado y que ahora sabía que nunca existiría. Pero también, en algún lugar profundo dentro del dolor, sentí algo más. Un pequeño chispazo de algo que se sentía extrañamente parecido al alivio. Porque ya no tendría que vivir una mentira.
Ya no tendría que ser la esposa que espera en casa sin saber que hay otra mujer, otra familia, otra vida sucediendo en paralelo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de abogados, papeles, divisiones de activos, y noches interminables donde el sueño se negaba a llegar. Me mudé temporalmente con mi hermana mientras procesaba todo. Ella fue mi roca durante esos días oscuros, escuchándome llorar, sosteniéndome cuando sentía que no podía seguir adelante, recordándome quién era yo antes de Rodrigo. El proceso de divorcio fue más complicado de lo que anticipé. Rodrigo intentó ser razonable al principio, probablemente motivado por la culpa que debía estar carcomiendo su conciencia. Pero cuando quedó claro que yo no iba a aceptar una división simple y rápida. Cuando mi abogado comenzó a profundizar en sus finanzas y descubrió que había estado usando dinero de nuestra cuenta conjunta para mantener su otra familia, su actitud cambió. Contraté al mejor abogado de divorcios que pude pagar, una mujer llamada Andrea que tenía reputación de ser implacable en casos de infidelidad. Era exactamente lo que necesitaba. Andrea no solo luchó por cada centavo que me correspondía legalmente, sino que también descubrió cosas que yo ni siquiera sabía que debía buscar. Resultó que Rodrigo había estado desviando fondos de nuestra cuenta de ahorros conjunta durante años. Pequeñas cantidades que yo nunca noté porque confiaba en él completamente. Miles y miles acumulados a lo largo del tiempo que había usado para pagar la hipoteca de la casa de Mariana, para comprar ropa y juguetes para su hijo, para mantener esa vida paralela que yo financiaba sin saberlo. Esto es fraude financiero dentro del matrimonio, me explicó Andrea durante una de nuestras reuniones. Podemos usar esto para asegurar que obtengas no solo la mitad de los activos matrimoniales, sino también compensación por los fondos que él desvió ilegalmente. El descubrimiento fue otro golpe. No solo me había mentido sobre su otra familia, sino que también había estado robándome durante años para financiar esa mentira. Cada revelación era como arrancar otra capa de piel, exponiendo nervios crudos y dolorosos. Durante este tiempo, también tuve que enfrentar a mi propia familia y amigos. Explicarles lo que había sucedido fue humillante de maneras que no anticipé. Algunos respondieron con empatía y apoyo. Otros me miraban con esa mezcla de lástima y juicio que me hacía querer desaparecer. Podía ver las preguntas no dichas en sus ojos. ¿Cómo no lo supiste? ¿Cómo pudiste ser tan ciega? Mi madre lloró cuando se lo conté. Mi niña, dijo, abrazándome fuerte, debía haber notado que algo andaba mal. Una madre debería saber estas cosas. No, mamá, le aseguré. Él era muy bueno engañando. Nos engañó a todos. Mi padre, por otro lado, estaba furioso. Quería confrontar a Rodrigo, quería hacerle pagar de maneras que iban más allá del divorcio legal. Tuve que calmarlo, recordarle que la mejor venganza sería mi éxito, no su violencia. También perdí algunas amistades durante este proceso. Parejas que Rodrigo y yo habíamos conocido juntos, que ahora se sentían incómodas eligiendo lados. Algunas simplemente desaparecieron, dejando de responder mis mensajes, cancelando planes, evitándome en lugares públicos. Duele descubrir que algunas amistades eran realmente solo conocidos casuales que no podían manejar la incomodidad de mi situación. Pero también descubrí quiénes eran mis verdaderos amigos. Laura, mi mejor amiga desde la universidad, canceló un viaje de trabajo para estar conmigo durante las primeras semanas. Ana, una colega de mi antiguo trabajo que apenas conocía bien, me llamaba todos los días solo para verificar cómo estaba. Estas personas se convirtieron en mi sistema de apoyo, mi red de seguridad cuando sentía que estaba cayendo. El proceso legal tomó 4 meses. 4 meses de declaraciones juradas, de reuniones con abogados, de revisar documentos financieros que documentaban cada mentira que Rodrigo había construido. 4 meses de enfrentar los detalles sórdidos de su traición una y otra vez. Durante este tiempo, también tuve que tomar decisiones prácticas sobre mi vida. Vendimos la casa que habíamos compartido. No podía soportar la idea de quedarme allí, rodeada de recuerdos de una vida que ahora sabía era falsa. Cada habitación tenía fantasmas. El sofá donde nos acurrucábamos a ver películas los domingos, la cocina donde habíamos cocinado juntos, el dormitorio donde había dormido junto a un extraño durante 5 años. Con el dinero de la venta y la compensación del divorcio, pude permitirme un apartamento pequeño pero hermoso en un barrio que siempre me había gustado. Era mi espacio completamente, sin historia compartida, sin recuerdos dolorosos. Cada mueble que compré, cada cuadro que colgué, cada decisión de decoración era mía.
por primera vez en años, sentí que tenía control sobre mi propia vida. Pero los aspectos prácticos eran la parte fácil. Lo difícil era el trabajo emocional de reconstruirme a mí misma. Comencé terapia con una psicóloga especializada en traumas relacionales. Al principio resistí la idea, sintiéndome como si admitir que necesitaba ayuda fuera admitir derrota. Pero mi hermana insistió, y finalmente cedí. La terapia fue reveladora de maneras que no esperaba. Mi terapeuta, la doctora Méndez, me ayudó a ver patrones en mi relación con Rodrigo que había ignorado. La forma en que había cedido mi propia identidad gradualmente para acomodar su necesidad de mantener nuestras vidas separadas. Cómo había aceptado sus explicaciones sin cuestionarlas porque confrontarlo habría sido incómodo. Cómo había confundido su necesidad de secreto con respeto por mi independencia. No fue tu culpa no haber sabido, me dijo durante una sesión particularmente difícil. Él era un mentiroso experto que había perfeccionado su engaño durante años. Pero lo que sí puedes controlar es cómo avanzas desde aquí. Puedes elegir aprender de esto, volverte más fuerte, más consciente, más conectada con tu propia intuición. El trabajo terapéutico fue doloroso pero necesario. Tuve que enfrentar no solo la traición de Rodrigo, sino también mis propias inseguridades y miedos que me habían hecho vulnerable a su manipulación. Tuve que aprender a confiar en mi propia percepción otra vez, a escuchar esa voz interior que había ignorado tantas veces. Rodrigo intentó ser razonable en el proceso de divorcio inicialmente, probablemente motivado por la culpa. Pero cuando quedó claro que yo no iba a facilitarle las cosas, su verdadera naturaleza emergió. Se volvió defensivo, argumentativo, tratando de minimizar su responsabilidad. Su abogado intentó argumentar que la relación con Mariana era un asunto personal que no debería afectar la división de activos. Andrea destrozó ese argumento en la corte. Presentó evidencia detallada de cómo Rodrigo había usado fondos matrimoniales para mantener su otra familia, cómo había mentido consistentemente sobre sus finanzas, cómo había construido toda una vida usando recursos que legalmente me pertenecían parcialmente. El juez no fue amable con Rodrigo. Después de 5 años de mentiras documentadas, falló a mi favor en casi todos los aspectos. Recibí una compensación financiera sustancial que incluía no solo la mitad de nuestros activos compartidos, sino también restitución por los fondos que él había desviado. Me quedé con el auto mejor. Y lo más satisfactorio de todo, Rodrigo tuvo que pagar mis honorarios legales completos. Después de 5 años de mentiras, lo mínimo que podía obtener era una compensación financiera justa. Y la obtuve, con creces. Durante ese tiempo, también hice algo más. Algo que Rodrigo nunca vio venir. Actualicé mi currículum, destacando cada proyecto exitoso, cada habilidad, cada logro que había acumulado durante mi carrera. Tomé cursos online de gestión avanzada y estrategia de marketing digital. Me preparé, me empoderé, me transformé en la versión de mí misma que siempre había querido ser pero que había pospuesto, esperando el momento perfecto que nunca llegaba. Y entonces vi la oportunidad. La empresa de Rodrigo, esa empresa donde todos habían conocido su secreto excepto yo, estaba buscando un director de marketing. Era una posición senior, significativamente más alta que la de Rodrigo en la jerarquía corporativa. Sería, técnicamente, su jefa. La ironía era demasiado perfecta para resistirla. Apliqué sin decirle a nadie. Pasé por 3 rondas intensivas de entrevistas, impresionando a cada panel con mi visión estratégica, mis ideas innovadoras, mi experiencia combinada de años en la industria. El comité ejecutivo quedó tan impresionado que me ofrecieron el puesto con un salario que era casi el doble de lo que ganaba antes. Acepté sin vacilar. 2 semanas después, comencé mi nuevo trabajo. Llegué a la oficina el primer día con un traje sastre negro impecable que había comprado específicamente para la ocasión, tacones que me hacían sentir poderosa. Y una confianza renovada que había construido desde las cenizas de mi matrimonio fallido. Rodrigo no sabía que yo estaría allí. Había estado de vacaciones durante mi proceso de contratación y entrenamiento inicial. Cuando regresó esa tarde y vio mi nombre en la lista de nuevos ejecutivos senior, según me contaron después, se puso pálido como un fantasma. No lo busqué ese primer día. No necesitaba hacerlo. Sabía que eventualmente nos encontraríamos. Y cuando ese momento llegara, yo estaría lista. Pasaron 2 días antes de que coincidiéramos. Yo estaba en la sala de juntas, preparándome para mi primera gran presentación ante el comité ejecutivo, cuando él entró.
Se detuvo en seco cuando me vio allí, de pie frente al proyector, organizando mis documentos con confianza. Su portafolio casi se le cayó de las manos. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz apenas un susurro. Trabajo aquí, respondí con calma, sin dejar de organizar mis materiales. Soy la nueva directora de marketing. Empecé hace 2 días. ¿No leíste los memorándums que Recursos Humanos envió a todo el departamento? Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Apliqué, pasé las entrevistas, me ofrecieron el puesto, acepté, dije, finalmente mirándolo directamente. El proceso normal de contratación. Nada extraordinario, Rodrigo. Otros empleados comenzaron a llegar para la reunión. Rodrigo no tuvo más opción que sentarse, aunque eligió un asiento lo más lejos posible de mí. Durante toda mi presentación de 30 minutos sobre la nueva estrategia de marketing que proponía implementar, pude sentir su mirada sobre mí. Pero me mantuve enfocada, profesional, completamente en control. Cuando terminé, el comité ejecutivo aplaudió. Eduardo, quien había estado en aquella cena fatídica y quien había presenciado el comienzo de mi humillación, fue particularmente efusivo en sus elogios. Creo que hemos encontrado exactamente la persona que necesitábamos para llevar nuestro departamento de marketing al siguiente nivel, dijo con una sonrisa genuina. Bienvenida al equipo. Esperamos grandes cosas de ti. Los meses siguientes fueron intensos pero gratificantes. Me sumergí completamente en mi trabajo, implementando los cambios que había propuesto, liderando mi equipo con una combinación de firmeza y apoyo, ganándome el respeto de colegas y subordinados por igual. Los resultados hablaban por sí mismos: aumento significativo en nuestra presencia digital, campañas que generaban engagement record, clientes nuevos que citaban específicamente nuestro marketing como razón para elegir nuestra empresa. Rodrigo, por otro lado, luchaba. Las tensiones de mantener sus 2 vidas durante tanto tiempo, combinadas con la culpa de lo que había hecho y la incomodidad de verme todos los días, pasaron factura. Su desempeño en el trabajo comenzó a declinar. Perdió clientes importantes. Llegaba tarde a reuniones. Su presentación personal, antes siempre impecable, se volvió descuidada. Eduardo tuvo que hablar con él varias veces sobre su rendimiento. Yo nunca intervine, nunca usé mi posición para perjudicarlo directamente. No necesitaba hacerlo. Las consecuencias de sus propias acciones eran suficiente castigo. 6 meses después de que comencé en la empresa, Rodrigo presentó su renuncia. No fue despedido, pero era claro que su tiempo allí había llegado a su fin. En su última semana, me envió un correo electrónico. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que me voy no solo de esta empresa sino de la ciudad. Mariana y yo nos estamos mudando a otro lugar para empezar de nuevo. Necesito estar lejos de los restos de todas mis malas decisiones. Espero que encuentres la felicidad que mereces y que nunca pude darte. Cuídate. No respondí. No había necesidad. 1 año después, mi vida había cambiado completamente de formas que nunca habría imaginado. Mi carrera florecía más allá de mis sueños más ambiciosos. Había sido promovida a vicepresidenta de marketing, convirtiéndome en la ejecutiva más joven en alcanzar ese nivel en la historia de la empresa. Había hecho nuevas amistades genuinas, había redescubierto pasiones que había olvidado durante mi matrimonio, había aprendido a estar sola sin sentirme sola. Y sí, eventualmente, había comenzado a salir de nuevo. Con cautela, con cuidado, sin prisa. Había aprendido lecciones valiosas sobre la confianza, sobre las señales de alerta, sobre la importancia de no perder tu identidad en una relación. No estaba segura de si alguna vez volvería a casarme, pero estaba bien con eso. El matrimonio ya no era el objetivo final que definía mi valor o mi éxito. Una tarde, exactamente 2 años después de aquella cena fatídica, Patricia me invitó a tomar café. Habíamos desarrollado una amistad incómoda pero real a lo largo de los meses. Ella seguía sintiéndose culpable por haber revelado el secreto de Rodrigo de la manera en que lo hizo, aunque yo le había dicho cientos de veces que me había hecho un favor. ¿Sabes?, dijo mientras bebíamos lattes en una cafetería cerca de la oficina, cuando todo esto empezó, pensé que había arruinado tu vida. Me sentí terrible durante meses. No podía dormir pensando en tu cara esa noche. No arruinaste mi vida, Patricia, respondí, y esta vez lo decía completamente en serio. La salvaste. Me liberaste de una mentira en la que podría haber seguido viviendo durante años más.
¿Quién sabe cuánto tiempo habría continuado Rodrigo con su doble vida si tú no hubieras hablado esa noche? Supongo que tienes razón, dijo, sonriendo. Y mira dónde estás ahora. Prácticamente diriges el departamento de marketing. Hay rumores de que podrías llegar a ser CEO algún día si sigues así. La idea me hizo sonreír. Hace 2 años, nunca me habría imaginado en una posición así. Pero ahora, todo parecía posible. Esa noche, mientras conducía a casa, a mi nuevo apartamento en un edificio moderno con vista a la ciudad, reflexioné sobre todo el camino recorrido. El dolor de aquella noche en la cena corporativa todavía estaba allí, guardado en algún lugar profundo de mi memoria, pero ya no definía quién era yo. Era simplemente parte de mi historia, un capítulo que había leído y que ahora descansaba cerrado en un estante. Pensé en aquella versión de mí misma que se había sentado en esa mesa, sonriendo educadamente a las esposas de los colegas de su marido, sin saber que en minutos su mundo se haría añicos. Quería decirle que estaría bien. Que el dolor pasaría. Que al otro lado de esa oscuridad había una luz más brillante de lo que jamás imaginó. Pero también sabía que ella necesitaba atravesar ese dolor para llegar hasta aquí. Que no hay atajos en la sanación. Que el crecimiento real requiere primero ser quebrado para poder reconstruirse de una manera más fuerte y auténtica. Mi teléfono sonó con un mensaje. Era mi hermana, preguntando si quería ir a cenar el fin de semana con ella y sus hijos. Respondí que sí, sonriendo. Tenía personas que me amaban de verdad. Tenía una carrera que me apasionaba. Tenía una vida que era completamente y auténticamente mía. ¿Había valido la pena el dolor? Esa no es realmente la pregunta correcta. El dolor nunca vale la pena. Es simplemente algo que atravesamos, que sobrevivimos, que nos transforma si lo permitimos. La pregunta real es, ¿elegí crecer a partir de ese dolor o dejar que me definiera? Y la respuesta es clara en cada aspecto de mi vida ahora. A veces todavía pienso en aquella noche. En la cara de Patricia cuando se dio cuenta de lo que había revelado. En el momento en que dejé mi anillo sobre la servilleta blanca. En la expresión de Rodrigo cuando me vio por primera vez en la oficina. Esos recuerdos ya no causan el dolor agudo que antes sentían. Ahora son simplemente marcadores en el camino que me trajo hasta aquí. Porque olvidar sería desperdiciar las lecciones. Todo lo que viví, todo lo que sufrí, me enseñó cosas valiosas sobre la confianza, sobre el amor propio, sobre la importancia de no perder tu identidad en una relación. Me enseñó que a veces la persona que dices amar es capaz del mayor daño. Y que está bien alejarte de ese amor cuando se vuelve tóxico. Me enseñó que el éxito más dulce es el que construye sobre tus propias ruinas. Que la mejor venganza no es cruel o maliciosa, sino simplemente vivir bien, prosperar, convertirte en la mejor versión de ti misma mientras el otro se ahoga en las consecuencias de sus propias mentiras. Y quizás lo más importante, me enseñó que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Que puedo sobrevivir a lo que pensé que me destruiría. Que puedo tomar los pedazos rotos de mi vida y crear algo nuevo, algo mejor, algo completamente mío. Esta soy yo, y esta fue mi historia. Y si te conmovió, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas las voces de todas las personas que alguna vez fueron engañadas, que alguna vez creyeron en alguien que no merecía esa confianza, pero que encontraron la fuerza para reconstruirse más fuertes que antes. Porque todos merecemos la verdad. Todos merecemos ser valorados. Y nadie, absolutamente nadie, merece vivir en la sombra de las mentiras de otra persona. Aquella noche en la cena corporativa, cuando Patricia dijo casualmente su esposa ni siquiera sabe que está aquí, pensando que era solo un chiste sobre otro colega, mi mundo se derrumbó. Porque yo era su esposa. Y resulta que la broma era sobre mí. Pero de esas ruinas construí algo mejor. Algo más auténtico. Algo completamente mío. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Nunca olvides tu valor. Nunca permitas que las mentiras de otros definan quién eres. Y recuerda siempre que el final de algo doloroso puede ser el comienzo de algo extraordinario.